Muy buenos días, iglesia. Bien, qué alegría estar acá juntos otra vez el día del Señor para meditar la palabra de Dios, que es una bendición para nosotros. Y espero que el Señor logre su propósito el día de hoy con su palabra. Vamos a hacer una oración antes de esta breve meditación. Amado Señor, queremos darte gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos brindas. Una vez más, Señor, de estar reunidos para ti el día del Señor a través de esta plataforma. Tú has permitido que así pase por ahora, pero sabemos que todo va a ser para tu gloria. Mi Dios, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que nos ayudes, Dios mío, a poder trazar tu palabra, Señor, como debe ser trazada para que tu palabra sea escrita en los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y sea para tu gloria. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñame al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 14 al 29. Y así dice la santa palabra de Dios. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como el de los profetas antiguos. Al oír esto Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías, por eso le tenía rencor y deseaba matarlo. Pero podía. Porque Herodes temía a Juan y sabiendo que era un hombre justo y santo, lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes, y a los principales de Galilea. Y cuando la misma hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes, y a los que se estaban sentando en la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y te juro, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarlo. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja. Y se le dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Hasta acá la palabra del Señor. Hermanos, la iglesia ha pasado momentos muy difíciles y los pasará. La iglesia ha pasado momentos de penurias, de tristezas. Si comenzamos a leer un poco de los libros de la historia de la iglesia, incluso de las misiones, vamos a ver cómo es que la cosmovisión anticristiana de este mundo, el anticristo, siempre se ha levantado contra nosotros y se le ha dado potestad de matarnos, de hacernos daño a veces. Pero a través de esto la iglesia se ha fortalecido. La misión de la iglesia se ha fortalecido en medio de la persecución. En medio de cómo esta cosmovisión no soporta la verdad, trata de silenciarnos. Y eso ha pasado siempre. Los profetas son silenciados. En este caso vemos este evangelio, bueno, Marcos se inicia con las palabras de que es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, y apareje tu camino delante de ti. También vemos en otros evangelios que se habla que viene un Elías, y este mensajero, este profeta, aquel que tiene este rol como Elías, era Juan el Bautista. Juan preparó el camino predicando un bautismo de arrepentimiento para recibir el perdón de pecados. Y después del arresto de Juan, que es el que prepara el escenario, Jesús viene a Galilea predicando el mensaje de arrepentimiento de pecados. Como vemos en este mismo capítulo 1, en el 14 al 15, dice arrepentidos y creed en el Evangelio.
La semana pasada habíamos visto cómo en medio de la incredulidad Dios envía a sus discípulos a predicar, la misión. Y esta misión luego nos lleva ahora al martirio de Juan. Él comienza a hablarnos de la misión en los siguientes capítulos, pero en medio de este mensaje de la misión intercala la historia con la muerte y el martirio de nuestro querido profeta Juan el Bautista. Entonces la misión de los apóstoles tendrá bastante éxito hasta ahora, pero nos asegura desde el principio que la obra de Dios continuará aún en medio del martirio de los más grandes sirvientes. Estando bajo persecución, la iglesia necesita siempre oír algo así. Nosotros necesitamos en esta generación oír algo así. Después de que nos han bombardeado de que todo va a ser bonito, de que todo es genial, y te lo habla alguien de la posición optimista, yo creo que vamos a conquistar las naciones, pero no sin persecución, no sin que, como a través de los siglos hemos visto, podamos pasar momentos difíciles, incluso el martirio, incluso la traición, la incredulidad. Y esta historia tiene también ese propósito. La muerte de Juan y luego la muerte de Jesús nos advierten que Dios no siempre permite que los discípulos fieles tengan una vida fácil. El cristiano profético, el cristiano predicador, puede que sea decapitado, puede ser crucificado, puede ser echado a los leones, puede ser expulsado de una universidad, puedes perder un montón de amigos que son modernistas, liberales, progres, puedes ser despedido de tu trabajo, puedes ser acusado de falta de amor, pueden acusarte de terrorista cuando los terroristas te pueden acusar de terrorista. El camino de los que dicen la verdad es estrecho y está lleno de baches, querido hermano. No debemos esperar un aplauso de parte de la cosmovisión anticristiana de este mundo, aún de los que se hacen llamar cristianos y aman la cosmovisión anticristiana de este mundo, por predicar de una manera profética y bíblica. No esperemos aplauso. Vemos en el texto, en el verso 14, que oyó el rey Herodes y se enteró, dice, ¿no?, de que el nombre de Jesús se había hecho célebre, y él pensó que era Juan que había resucitado. Un poco de su superstición. Este Herodes del que estamos hablando se llama Herodes Antipas. Y no era un rey legítimo, sino un tetrarca gobernador, puesto también después de la muerte de su padre, Herodes el Grande, por Roma. Así que Roma era el pueblo, el reino verdadero, el reino global, digamos, el gobierno global, y solamente Herodes era un reino vasallo puesto por Roma, que tenía que sujetarse completamente a sus leyes y sujetamente a su liderazgo. Entonces este Herodes es el Herodes que también mata a espada a Santiago, es uno de los primeros apóstoles en morir. Pero aquí en este caso lo vemos involucrado en la muerte de Juan el Bautista. La mención de su nombre dice que él oyó de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y aunque en esta historia de la muerte de Juan comienza mencionando a ambos, ¿no?, a Herodes y Jesús, el vínculo entre Herodes y Juan y Jesús es importante en este texto. Por ejemplo, hay vínculos primero que podemos ver acá entre Juan y Jesús. ¿Recuerdan? Vamos a recordarlos un poco para tener contexto para cuando avancemos en los siguientes sermones. Juan y Jesús. Primero, María y Elizabeth, las madres respectivas de Jesús y de Juan, eran primas, así que Juan y Jesús son primos. Y ellas celebraron sus embarazos juntas. Elizabeth le contó a María el papel tan preeminente que llevaría a su hijo y digamos que en una especie de llenura de preparto del Espíritu Santo, el niño Juan, el feto Juan, el niño en el vientre se llena de gozo. Juan prepara el camino para Jesús. Juan bautiza a Jesús y su bautismo dio ocasión para que Dios revelara a Jesús como su Hijo y al Espíritu Santo descendiendo. El Dios Trino se manifestó en medio de este bautismo de nuestro querido Juan el Bautista. Ambos, Juan y Jesús, tenían vínculos con Herodes, tendrán vínculos, quien tomará parte en las muertes de ambos. Herodes mata a Juan por decir la verdad. Con el tiempo vemos que Herodes, aunque en el momento no encuentra culpabilidad, permite que lo maten porque estuvo involucrado en la muerte de Jesús por ser el rey de ese tiempo. Los discípulos de Juan vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro
Sin embargo, los discípulos de Jesús abandonaron a Cristo y José de Arimatea, un discípulo secreto, digamos, tuvo que ser el que tome el cuerpo y le diera sepultura. Entonces vemos aquí algo diferente, también algo similar, ¿no? Es una historia de Jesús, pero con vistazos de lo que hace Juan en la vida. Bien, entonces el texto dice que algunos decían, ¿quién es él? ¿No? Otros decían, Elías. Ese es Elías. Ahora, se parece mucho Juan a Elías, porque hay paralelos también entre los dos. Recuerdan que no es que Juan sea Elías reencarnado, que Juan sea otro nacido, no una reencarnación, pero una, digamos, humanización de Elías. No, porque Elías recuerda que se fue al cielo con Dios y Juan nació. Y ya que no existe la reencarnación, no es eso, no es que Juan sea solamente Elías, sino que él es el nuevo Elías, él es el nuevo proclamador. Hay algunos paralelos cercanos entre la historia de ellos. Primero, ambos vivían en los desiertos, ambos se alimentaban de langostas y se vestían con pieles. El pecado de los reyes en los que se enfrentaron los dos eran matrimonios con mujeres perversas. Eso lo vemos en 1 Reyes 16 con Elías, en el capítulo 6 de Marcos, como estamos viendo ahora con Juan el Bautista. A ambos, o sea, Elías y a Juan, retan a sus respectivos reyes de manera profética y les hablan acerca de lo mal que hacen al estar con mujeres que no deben, causando que a esas ambas mujeres tramen matarlos, los odien. Ambos reyes son hombres que aparentemente parecen ser tiranos y débiles, tiranos, pero son débiles, porque se encuentran atrapados entre una confrontación con un profeta que los dos saben que es de Dios, pero más miedo le tienen a una esposa con un temperamento muy fuerte. Eran un par de pisados, si se le podría llamar así. Bueno, ahora sí hay una diferencia. Jezabel falla en su intento de eliminar a Elías, pero Herodías cumple con el suyo, cumple con su intento de matar a Juan, y lo hace a través del mismo Herodes. Bueno, ¿cómo lo hace? Pues que primero él estaba atrapado en una cárcel, estaba encerrado, incluso en un momento hasta tuvo una especie de duda si Jesús era o no el Mesías, y envió a sus discípulos. Pero Herodías tramaba ya esta muerte, pero no podía hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo estaba cuidando, ¿no? Nos sorprende la reacción de Herodes a la crítica de Juan, no le tenía respeto, o sea, Juan lo criticaba, le decía, arrepiéntate porque tú estás con una mujer que no es tu mujer, te has casado con la hija de tu hermano de manera ilícita, pero él, aunque no le gustaba, dice, en el fondo le tenía respeto. Suena como si el motivo de Herodes para arrestar a Juan tuviera un doble propósito. Primero, poner fin a su crítica, pero protegerle de la ira de Herodías, porque Herodías podía haber mandado a algunos sicarios a matarlo por la calle. Pero mientras que Juan estuviera bajo la custodia de Herodes, no podría provocar más a Herodías, quien también quedaría fuera del alcance de los sicarios de Herodías. Entonces, vemos en el verso 20 también que dice que Herodes le escuchaba y lo hacía de buena gana. Entonces, esperaríamos que Herodes se tapase los oídos a las críticas de Juan, pero la verdad no es que Herodes estaba a punto de convertirse, simplemente que en su conciencia humana, como todos los seres humanos, sabía que estaba haciendo mal y sabía que él era un profeta de Dios y las palabras le parecían muy cuerdas, las palabras de Juan, las confrontaciones muy reales. Y aunque no se arrepentía para con Dios por haber roto la ley de un Dios santo, es de aquellos que aún no son creyentes, pero que se dan cuenta que están haciendo mal porque tienen algo llamado conciencia. Saben que están mal. Entonces, en ese sentido, ahí estaba Herodes. A pesar que era un tirano y muy malo, dijo, este es un profeta de Dios. Mejor lo voy a arrestar para tenerlo guardado, no sea que venga la maldición sobre mí si lo mato. O lo mata mi esposo, mejor lo tengo guardado. Algo así. Entonces él temía a Juan. ¿Por qué? Porque Herodes estaba convencido que era varón justo y santo. Por eso lo tenía guardado. Entonces, Herodías, ¿por qué era la esposa de su hermano? Porque vemos que era esposa de Felipe. En realidad Herodías era sobrina de Felipe y de Herodes. Y se había casado ilícitamente con Felipe. Pero Herodes visita a Felipe y ella, al ver que Herodes tiene más dinero, abandona a su esposo y se va con Herodes Antipas, sin haberse divorciado ni siquiera lícitamente. No se divorcia. Entonces los comentaristas dicen de que lamentablemente Herodías abandona a su esposo y se va a vivir con Herodes. Y se casa en una boda, como decimos, falsa,
en una boda, como otros dicen, trucha, y lamentablemente queda frustrado el matrimonio de Felipe y se queda con Herodes. En eso aparece Juan y comienza a decirle las cosas en su cara. Oye, tú lo que estás haciendo es falso. Tú te has casado de una manera ilícita, amigo. Renuncien a eso, arrepiéntanse. Y lamentablemente no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Dice que llega un día oportuno. Y dice, llega un día oportuno en que Herodes, en la fiesta da una fiesta por su cumpleaños, invita al banquete a sus nobles comandantes, los principales de Galilea. Es decir, había invitado a príncipes, a tribunos y otras autoridades. Era la oportunidad que Herodías finalmente había estado esperando. Por eso dice que es un día oportuno para la maldad de Herodías. Entonces, la hija, que Flavio Josefo, un comentarista judío de ese tiempo, identifica como Salomé, la hija de Herodías, comienza a bailarle. Recuerden que estos bailes que hacen estas danzoras eran bailes inmorales. Eran bailes como que los que ahora haría una chica de un table dancing o de un nightclub, como le decimos acá. Lamentablemente era eso, eran bailes sensuales. Bailes ante los que el mismo Herodes cayó rendido. Los encantos de esta señorita, los encantos sexuales y pecaminosos en la cara de su esposa. Pero ella, bien que quería eso también. Era un plan de parte de ella. Así que el baile sería licencioso. Un baile que la mayoría de padres, hasta incluso no creyentes en este momento, le dirían a su hija, ¿qué estás haciendo? No. Pero lamentablemente eso se permitió. Ahora, él, como estaba encantadísimo, le hace una oferta trucha. Le dice, todo lo que me pidieras te daré hasta la mitad de mi reino. Una oferta que es una estafa, porque Roma no le permitiría regalar ni un metro cuadrado de terreno a Herodes, porque recuerda que él era un rey vasallo, un tetrarca, un gobernador administrador nada más. Eso es lo que era. Roma son los reyes, el gobierno global. Ellos eran los reyes. Ellos eran el estado gigante, el estado mundial que tenían sometida a las naciones. Y ellos solamente eran los chulis. Los chulis nada más eran. Entonces Herodes, al verse presionado porque está rodeado de las autoridades y él ha dado su palabra como rey, ¿no? Envía un soldado para traer la cabeza de Juan en un plato. Y dice que el guardia, trajo su cabeza en un plato y se lo dio a la muchacha en el verso 28. O sea, la cabeza se le presenta a la adolescente, a la chica. Y esta se la da a su madre. Es difícil imaginar a una adolescente y una madre que puedan aguantar una escena tan sangrienta. Imagínate una cabeza en un plato en pleno de una cena. Están comiendo, pero bueno. Marcos no anota ningún disgusto por parte de esta señorita. Es algo terrible, la verdad, que la iglesia esté pasando por este tipo de persecuciones acá. Lamentablemente Juan muere. La cosmovisión anticristiana de este mundo cree que ha vencido una vez más. No acaba todo ahí. Y luego vemos que sus discípulos escucharon de la muerte de Juan, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Flavio Josefo, que cito de nuevo a este cronista judío secular, porque no practicaba las creencias de los judíos, relata en una secuencia interesante, ¿no? O sea, para casarse con Herodías, Herodes Antipas se divorció de su primera esposa, la hija del rey Aretas de Nabaeta. Para vengar el insulto, Aretas empieza una guerra con Herodes Antipas y le derrota. Y esto, entre otras cosas, causará que Roma luego deponga a Antipas y le exilie en un pueblo llamado Gaus. Entonces, los cristianos de la iglesia temprana verían esto, para ellos, como un castigo por lo que hizo Herodes en las ejecuciones de Juan y Jesús. Ellos verían esto como una maldición sobre Herodes por haber hecho esto. Y luego la vida de Herodes acaba terriblemente. Pero lo que sí podemos decir, hermanos, para terminar, es que esta historia nos muestra cómo va la cosmovisión anticristiana de este mundo, cómo va a complotar, cómo se va a tomar su tiempo y la paciencia para poder borrar del mapa a aquellos que predican la verdad, a la iglesia que es la profeta, a la iglesia que es que proclama. Tarde o temprano van a querer eliminarnos, pero no saben que nosotros tenemos una espada más grande que la de ellos, una espada que sale de la boca de Dios, que se llama la palabra de la Escritura. Y la única forma de vencer a la corrupción reinante en nuestros países, en nuestras ciudades, es predicando el Evangelio y a través de la redención de las personas,
y podamos cambiar las cosas. No entendemos esto como que el fin del mundo, ¿recuerdas? Pueden matarnos y no era el fin. Es más, era el comienzo del avivamiento que iba a haber en Pentecostés luego, después de la cruz. Así que aunque las cosas se vean horribles, como en muchos siglos antes ha pasado, siempre la iglesia va a dar vuelta a ese marcador. Acuérdate siempre de eso, de tener una mentalidad optimista. Saber que el Señor es el Rey y el Señor está sentado en su trono y no todo es del diablo, todo es de Dios. Y eso debes recordarlo por el resto de tu vida, para cuando prediques el Evangelio, esperanzado en que Dios va a conquistar estas naciones, podamos verlo en vida o de repente lo veremos desde el cielo con el Señor. Pero nuestra esperanza es esa, la iglesia prevalecerá. Acuérdate, en medio de la persecución, en medio de la incredulidad, el Señor envió a sus discípulos y su iglesia va a prevalecer y finalmente reinaremos con él. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a terminar en oración. No, Señor, queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos has dado, por la oportunidad de haber nacido en esta generación y de poder observar los cambios y coyunturas de nuestros países y de nuestra sociedad. Sabemos que todo está en control de tu mano, Dios mío. Señor, trae a tus verdaderos hijos, Señor, a predicar el Evangelio, a esforzarse por hacer las cosas bien, Dios mío, para que podamos ser agentes de cambio en medio de una corrupción total, de una generación corrompida, Señor, que se ha olvidado de tus valores, que se ha olvidado de tu palabra de Dios, que se ha olvidado de tus órdenes, Señor, y no quiere obedecerlas, quiere desobedecerlas arteramente, quieren sacarte de la ecuación, Señor, pero como dice el Salmo 2, tú te reirás desde el cielo, Señor. Pero te pedimos misericordia para nuestras naciones, especialmente para nuestra nación del Perú, Señor. Ten misericordia, Señor. Cámbianos antes de que caigamos en esto. No queremos ser merecedores, Señor, de tu burla y de tu santa ira, las cuales ambas son muy justas contra tus enemigos. Gracias, Dios mío, por escucharnos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.